el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hay que hacer con todos los medios. Porque la noticia, la información y la comunicación son decisivas. Sinopsis, el poder de la información. Ciudadano Carlos Andrés Pérez, ¿jura usted cumplir los deberes del cargo de presidente de la República y cumplir y hacer cumplir la Constitución y leyes de la República en el ejercicio de su mandato? Sí, juro. Si así lo hicierais, habrá cumplido con su deber. Si no, la patria, vuestra conciencia y Dios os lo demandarán. ¡Atención presente! La toma de posesión fue un acto pomposo que contrastaba con la realidad económica del país. Los ojos esperanzados del pueblo venezolano estaban puestos en el nuevo presidente, que en esa oportunidad dijo lo siguiente: asumo la presidencia de Venezuela con modestia, pero sin temor, persuadido de las inmensas dificultades que tenemos que enfrentar y convencido de que se ha acabado el plazo de las equivocaciones. Me esforzaré en el diálogo, en la persuasión, en la más abierta concertación de intereses, en la más transparente gestión pública. A pocos días de estar en el poder, Carlos Andrés Pérez solicitó en Consejo de Ministros la rectificación de la partida secreta por 250 millones de bolívares. Nadie diría que esta solicitud lo llevaría a ser enjuiciado años después. Pero también, a pocos días de la toma de posesión del presidente Pérez, vino la revuelta del 27 de febrero. El hecho marcó a todos los venezolanos y los dirigentes hablaron de reflexionar y ofrecieron cambios. Quiero convocar en nombre del Gobierno Nacional a todos los sectores a unir sus esfuerzos para enrumbar a Venezuela hacia un gran destino. Para el 89 vamos a concretar la estrategia productiva en resolver los grandes problemas que en este momento tiene la economía venezolana. Nosotros pensamos que el gobierno tiene que sentarse a oír la crítica. Pero todo se quedó en palabras. En realidad, el único que cambió y maduró fue el pueblo, que cada vez se sentía más presionado por un paquete económico que llevó a la mayoría de la población a estado de pobreza crítica. El 4 de febrero de 1992, una intentona golpista sacudió al país y su fin quedó sellado con un por ahora. Pero el descontento comenzó a crecer velozmente. Por primera vez se comenzó a hablar de solicitar la renuncia del presidente Carlos Andrés Pérez. Ha surgido la idea de que una de las vías podía ser la renuncia del presidente. Y se ha dicho que es inconstitucional. No es inconstitucional, porque toda persona puede renunciar a cualquier cargo. Pero en ninguna forma cederé al cumplimiento de mis deberes constitucionales. También se habló de un referéndum revocatorio del mandato presidencial y adelantar elecciones. Ningún país del mundo se le ha ocurrido el disparate de que lo que el pueblo hizo en unas elecciones lo deshaga en un referéndum. La popularidad del gobierno y la credibilidad del presidente se fueron desmoronando. El país vivía en completa inestabilidad y angustia que desembocaron en un segundo intento golpista. Se llama a todo el pueblo venezolano para que salga a la calle. Y también, en noviembre de 1992, aquellos 250 millones de la partida secreta salieron a relucir cuando José Vicente Rangel denunció que se habían utilizado de manera fraudulenta.
Posteriormente, el 11 de marzo, el fiscal general de la República solicitó un antejuicio de mérito al presidente de la República. Un hecho sin precedentes en nuestra historia. Era imposible que se usara estos fondos sin conocimiento del presidente de la República, y eso queda revelado por las declaraciones de los exministros y por las distintas actuaciones que están tanto en la Comisión del Congreso como en las demás actuaciones que se acompañan. El pasado 20 de mayo conocimos la decisión de la Corte Suprema de Justicia y Carlos Andrés Pérez se convirtió en el segundo presidente latinoamericano que es enjuiciado por presuntos delitos de corrupción en menos de un año. El primero fue el mandatario brasileño Fernando Collor de Mello. Hoy la historia se repite aquí en Venezuela. Reconozco con inmenso dolor esta realidad, y no solo porque yo sea el objetivo de los mayores enconos a quien se le reclama, a quien se le declara la guerra y se le quiere conducir al patíbulo. Esta sentencia es una sentencia a favor del pueblo de Venezuela. Ha sido una ratificación de que las crisis políticas se resuelven dentro del camino, dentro del cauce previsto por la Constitución. Ha triunfado la honestidad. Va a ser, sin duda alguna, el comienzo de una lucha decisiva y a fondo contra la corrupción, que ahora sí es verdad que no va a tener cortapisas para llevarla adelante. En instantes, los detalles de la sentencia del siglo. Primera semana. Renunció Vladimir Hessen. Alega que no se ha cumplido con el pacto para la reforma ni se ha aprobado la uninominalidad en la ley del sufragio. Renunció Antonio Ledesma, gobernador del Distrito Federal, porque va a continuar su carrera política y a buscar una curul en el Poder Legislativo. Renunció Fernando Martínez Mótola. También va en busca de una representación en el Congreso. Pero la decisión de Ledesma y Martínez Mótola quedaron sin efecto ante los rumores de la renuncia del presidente de la República. Esta posibilidad surgió a raíz de la evaluación de las investigaciones sobre el extravío de los 250 millones de bolívares correspondientes a la partida secreta del Ministerio de Relaciones Interiores, los cuales fueron utilizados supuestamente de manera fraudulenta. Informe de la Subcomisión de Contraloría del Congreso señala a Carlos Andrés Pérez como presunto indiciado en el delito de malversación de fondos. El Congreso atribuye responsabilidades políticas y conciernen al propio presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, cuya actuación grandilocuente desde el punto de vista institucional, abusiva, espontánea, arbitraria, en momentos en que su competencia debía ser sensibilizada, ocasionó, trastornó, contaminó de ilegalidad hitos administrativos. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gonzalo Rodríguez Corro, presentó su ponencia ante los magistrados del máximo tribunal y en la misma señala que hay méritos para enjuiciar al primer mandatario como presunto autor del delito de malversación de fondos. También Rodríguez Corro encontró méritos para enjuiciar a los exministros Alejandro Izaguirre y Figueredo Blanchard. Yo sería bien mal estratega si yo empiezo a decir por los medios de comunicación cómo es que me voy a defender, por dónde es que yo voy a argumentar. Yo primero estoy discutiendo con mis abogados y si llega el juicio, que creo yo que va a llegar, si llega el juicio, pues yo pondré en práctica la estrategia que estoy señalando. La ponencia de Rodríguez Corro sorprendió a más de uno. En primer lugar, porque había dudas sobre el ponente. Aquellos magistrados que tienen una relación íntima con el ciudadano presidente de la República y que han expresado opiniones al respecto con mucha anterioridad a este antejuicio, debieran inhibirse. El presidente de la Corte, Gonzalo Rodríguez Corro, en la primera acusación que nosotros intentamos el 16 de noviembre y que una de las acusaciones era precisamente la de la partida secreta, ya fijó posición el 30 de enero cuando votó en contra, se pronunció en contra del antejuicio de mérito en esa primera oportunidad. Por lo tanto, no tenemos ninguna garantía de que este sea un juicio imparcial. Entiendo que la ley de la Corte establece que el presidente, el magistrado presidente de la Corte, tiene el derecho de reservarse algunas ponencias, las que considere más importantes. Y en esta materia que está procediendo. Pero si el periodista tiene la noticia de que este magistrado ha dicho que no cabe un juicio contra el presidente de la República, yo le recomiendo que se dirija a la Fiscalía para que recusen al magistrado.
Eso es lo que debe hacer como buen ciudadano y buen patriota. Por otra parte, la ponencia se presentó mucho antes de lo esperado y el contenido de la misma sorprendió a mucha gente, incluso al propio presidente de la República. Para entonces se especulaba que de los 15 magistrados que componen el máximo tribunal, 7 pertenecían a Acción Democrática, 3 a COPEI y los 5 restantes eran independientes. 15 días es el tiempo legalmente estimado para aprobar o rechazar la ponencia de Rodríguez Corro. Es un procedimiento perfectamente previsto en el ordenamiento jurídico del país y por lo tanto su desarrollo no significa un menoscabo de nuestra institución democrática, sino el ejercicio pleno de los derechos de los venezolanos. Con estos acontecimientos, la suerte de Pérez estaba echada. El primer mandatario había dicho que renunciaría en caso de que la Corte Suprema de Justicia decidiera que sí había méritos para enjuiciarlo. Desde entonces, por todo el país, corrieron los rumores sobre la renuncia del presidente de la República. A medida en que él renuncie, ya sea cual fuese la decisión de la Corte Suprema de Justicia, en esa misma medida se inicia el proceso de recuperación y la confianza del pueblo venezolano en sus más altas instituciones. Mi deseo profundo como venezolano y como demócrata es que no haya interrupción del periodo constitucional, que está por lo demás muy próximo a concluir. Nosotros proponemos que sean las Fuerzas Armadas Nacionales quienes asuman institucionalmente la presidencia de la República a través de su máximo jefe después del presidente, que sería el ministro de la Defensa. Otros nombres que se mencionaron para sustituir al presidente Pérez fueron Ramón J. Velázquez, Enrique Salas Romer, Fernando Ochoa Antich, Ramón Escobar Salom, Rafael Caldera. Entre tanto, el miércoles 5 de mayo, el primer mandatario dirigía una carta a los magistrados de la Corte Suprema, pidiendo que decidieran con rapidez en torno al caso, pues no convenía mantener en zozobra a la población durante 15 días. Estima el presidente de la República, y así lo comparte el Consejo de Ministros, que esta etapa o ese periodo de incertidumbre puede traer problemas importantes al país. Sin embargo, el máximo tribunal optó por no trabajar bajo presión y tomarse el tiempo necesario para decidir. Hay una expectativa que de alguna manera converge sobre nosotros y nosotros entendemos cuál es esa expectativa y tratamos de resolverla lo mejor posible. Y así como el máximo tribunal dijo no a la solicitud presidencial de acelerar el proceso, también rechazó una invitación a Miraflores, sabia decisión para no empañar el proceso. Así las cosas, el Procurador General de la República, Ricardo Ernest Contreras, a través de una comunicación dirigida al presidente Pérez, descalificó la ponencia de Rodríguez Corro. Manifestó que el antejuicio de mérito contra el presidente y 2 de sus exministros es inconstitucional por considerarlo violatorio del derecho a la defensa por parte de los indiciados. De estar viciado el proceso, la Corte debe decretar la reposición de la causa. El procurador es el abogado del Estado en las causas que comprometen al Estado. Sí, es posible que se le esté pasando un poquito la mano al tratar de defender también al presidente, confundiendo la figura del presidente con la del Estado. La alarma inicial creada en la población tras los rumores de renuncia del primer mandatario se esfumó rápidamente. Creo que las cosas van por buen camino, en razón de que son absolutamente normales. La gente está en su trabajo, la economía del país funcionando normalmente. Todos estamos mentalizados para que, sea cual sea la decisión de la Corte, se aplique rigurosamente, sin sobresalto, sin anormalidades de ningún tipo, el mecanismo que la propia Constitución prevé. Sin embargo, el tiempo de espera fue generando angustias, tensiones, y toda esta situación se reflejó en el exterior. Esta circunstancia se refleja en el prestigio de Venezuela en el exterior y estamos de nuevo en una circunstancia muy difícil y muy compleja. Nos sobran dedos de la mano para contar los días en que observamos con optimismo un repunte de la actividad económica luego de un breve periodo en que se vislumbró estabilidad política. Pero al volver la inestabilidad, los efectos se sintieron de inmediato en el ámbito económico. Subió el dólar, cayó la bolsa. Las tasas de interés activas, es decir, las que deben pagar los clientes a los bancos, subieron al 79%.
Al finalizar la primera semana de mayo, el tema de conversación entre los venezolanos era ¿qué pasaría con el presidente? Todos dejaban volcar su imaginación para predecir lo que sucedería. Así, Venezuela quedaba a la expectativa de una decisión que haría historia. Ya volvemos. Sinopsis, el poder de la información. Y si para la primera semana de mayo Carlos Andrés Pérez había dicho que renunciaría, días más tarde había cambiado de opinión al encontrar otra salida que no era precisamente la renuncia, sino una separación temporal. Yo no renuncio. Él le dijo a mucha gente, incluso a sus ministros, hace 48 horas que estaba dispuesto a renunciar. Hoy dice, nunca he pensado en renunciar ni he hablado de eso. Señor, por Dios, acuérdese que la gente oye, observa y que usted ejerce la primera magistratura del Estado, la representación de la República. Segunda semana. El abogado constitucionalista Alan Brewer Carías expuso que según nuestra Carta Magna, el primer mandatario puede separarse temporalmente de su cargo y nombrar a un presidente encargado. Aferrarse al poder estaba por encima de todo, incluso del propio país. Pensar que se pudiera aceptar con tranquilidad que el propio presidente cuestionado pudiera escoger a su sustituto era una locura. Sería inconveniente y perjudicial para el país y que no podría verse sino como una salida del presidente de la República que no consideramos es la salida correcta. En las Fuerzas Armadas no tendrá acogida semejante maniobra. La iniciativa de nombrar a un ministro encargado va a crear una crisis constitucional de la que él y solo él será responsable. La situación planteada contribuyó a aumentar la tensión en el pueblo, que estaba a la espera de una decisión del máximo tribunal. Una vez más surgieron disturbios en el Pedagógico y en la UCB. Caracas fue declarada en emergencia. El gobierno habla de subversión. El año pasado, por esta misma fecha, en una declaración mía, dije que habían guerrillas en las montañas de Oriente. La subversión encuentra determinados momentos para actuar. No significa un peligro para la institucionalidad democrática. Sí hay guerrilleros involucrados en este país. Sería muy grave que quisiera metérsele miedo a la opinión pública o a la institución. Los numerosos asaltos bancarios se atribuyen a esta subversión. Hay quienes aseguraban que el gobierno estaba jugando a la violencia y la desestabilización para justificar la represión e impedir la fluidez del proceso. Se oyen comentarios acerca de presiones a los magistrados de la Corte, lo cual es desmentido. Ese tipo de presiones personales, individuales sobre nosotros no existe. Yo no he sentido presiones de ninguna naturaleza, solamente el clamor de la colectividad que desea una sentencia justa y una sentencia rápida. Sin embargo, el magistrado Aníbal Rueda decidió renunciar a Acción Democrática. También el propio presidente de Acción Democrática, Humberto Cheli, señaló que Carlos Andrés Pérez debía renunciar. Si se produce la decisión favorable de la Corte, indiscutiblemente que pensamos que la mejor salida es la renuncia del presidente de la República. El presidente Pérez convocó a una reunión de urgencia para fijar medidas disciplinarias contra el presidente de Acción Democrática, Humberto Cheli. Así las cosas, el presidente Pérez estaba sin apoyo frente al pueblo y al país. Solo él sería el responsable de lo que sucediera con nuestra democracia. Y mientras esperábamos una trascendental decisión de la justicia venezolana, pudimos conocer cifras realmente alarmantes que indican el número de niños desaparecidos en lo que va de año. En lo que va de año, han desaparecido 156 menores, en su mayoría niños de 12 a 17 años de edad. En el año 92, las autoridades procesaron un total de 727 denuncias sobre niños desaparecidos. Según la policía, en Caracas solo 376 menores fueron reintegrados a sus respectivas familias. Casi todas estas desapariciones se deben a desavenencias familiares, pero hay evidencias de grupos dedicados al comercio de niños. Una prueba de ello lo constituye uno de los casos más recientes que tuvo, afortunadamente, un final feliz. Robado recién nacido del Hospital Los Magallanes de Catia. Día luz a las 10:30 de la noche y la niña salió normal y todo, y me la prestaron y la enfermera la envolvió en el papel, en un pañal, y se la llevó para el retén. ¿Usted sabe en qué momento desapareció?
Una enfermera auxiliar fue la raptora de la bebé. La PTJ sigue investigando posibles cómplices dentro del hospital. Pero ese mismo día, otro niño desapareció y aún quedan por resolverse casos como el del niño Miguel Alejandro Bravo. Fue secuestrado cuando jugaba en el jardín de su casa en Valencia. Yo lo único que quiero es que por favor me entreguen a mi hijo. Han transcurrido 6 meses y la PTJ no logra aún dar con su paradero. Definitivamente, hay que tomar precauciones y conversar con los niños a fin de hacerles comprender que no deben prestar atención a personas extrañas ni aceptar de ellos regalos o invitaciones. Es duro pensar que desde muy pequeños tengamos que someter a nuestros hijos a estos miedos y presiones, pero la situación nos está obligando. Vivimos una realidad que nos agrede sin distingo de edades. Otro de tantos ejemplos es sin duda la huelga de maestros, la cual finalmente a quien más perjudica es a nuestros niños. Más de 6 millones de alumnos están sin clases desde hace 13 días. Los docentes continúan en huelga de hambre al no firmarse un contrato que satisfaga sus aspiraciones laborales. Si la burocracia sindical firma la contratación colectiva, vamos a impugnar la contratación colectiva porque allí efectivamente nosotros no nos vamos a sentir representados porque eso es una burla al magisterio. El senador masista Cristóbal Fernández Daló se incorporó al grupo de los huelguistas. Lo hago porque considero que es mi deber como parlamentario, vinculado al medio educativo, potenciar desde mi cargo de senador una acción que es justa. No se vislumbra solución al conflicto de los educadores. Y a pesar de este y muchos otros problemas que parecen no tener salida, un buen grupo de venezolanos, optimistas y luchadores, se reunieron en la Universidad Católica Andrés Bello a mediados de mes para conversar y presentar propuestas en pro de un futuro mejor. En materia económica, se llegó a la conclusión de que la política podría definir el futuro económico de Venezuela. Hace falta que tengamos definiciones, que las cosas políticas se enrumben para que también se reanude el crecimiento económico. En materia educativa, se plantea un cambio en el esquema de financiamiento a las universidades públicas. Yo creo que hay que empezar a pensar en esquemas de financiamiento que supongan el pago de matrículas por parte de estudiantes que han venido incluso de colegios privados en donde han estado tradicionalmente y durante toda su carrera educacional previa pagando matrículas. En relación a la justicia, se discutió la igualdad de los derechos de los venezolanos. No puede ser que tengamos, por ejemplo, cárceles, las cárceles no estén dirigidas especialmente hacia los pobres. Eso es un problema social. En materia política, se trató la descentralización del poder. Sin la participación de las sociedades civiles regionales, tenemos el peligro de reproducir en los estados los mismos fenómenos de centralización que se han producido hasta hace poco en el país. En breve, los acontecimientos más importantes en torno a la sentencia del siglo. Sinopsis. El poder de la información. El poder de la información. Tercera semana. Caracas amaneció custodiada por efectivos policiales y guardias nacionales. La medida se amplió a otras ciudades del país. En Caracas fueron suspendidas las marchas y manifestaciones. Se habla de suspender las garantías. Se rumorea que el gobierno tiene interés en crear un ambiente de tensión. Si ocurre algo que altere el orden público, eso será obra del gobierno de Carlos Andrés Pérez y no de los sectores que están identificados con el enjuiciamiento del presidente. Este era el ambiente que reinaba cuando Venezuela entera esperaba la decisión de la Corte Suprema de Justicia en torno al antejuicio de mérito al presidente de la República. La tensión crecía también en Acción Democrática, al punto que su presidente, Humberto Cheli, era destituido del cargo. Tal decisión fue tomada durante el Comité Directivo Nacional de Acción Democrática. Hoy se me sustituye por haber sumado mi voz a quienes en el país desean que la corrupción sea exterminada. Luis Alfaro Ucero, secretario general, planteó la imposibilidad de seguir manejando a Acción Democrática con posiciones antagónicas entre él y Cheli. Y aunque los adecos negaron que existiera crisis en su agrupación política, no fueron convincentes. En realidad, lucieron frágiles y divididos en un momento particularmente difícil para el partido de gobierno. No creo pues que
que pueda quedar resentimientos después de todas estas cosas. Viene de alguna manera a fortalecer la organización y ahora nos proyecta hacia afuera como un partido unido. Y tras 15 días de tensa calma por la espera, el 20 de mayo, en tan solo 2 minutos y medio, se despejaron todas las incógnitas en torno a la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Se cumple con el deber de informar a la nación que la Corte Suprema de Justicia de la República de Venezuela, en la sesión de Corte en pleno convocada para el día de hoy, 20 de mayo de 1993, declaró con lugar la solicitud de antejuicio de mérito contra el presidente de la República, señor Carlos Andrés Pérez, y los exministros, senador Alejandro Izaguirre y diputado Reinaldo Figueredo Planchar. El fallo fue de 9 votos a favor y 6 votos salvados. El presidente Pérez se dirigió al pueblo venezolano luego de conocer la decisión. Si no abrigara tanta convicción en la transparencia de mi conducta que jamás manchará mi historia y en la seguridad del veredicto final de la justicia, no tengo inconveniente en confesar que hubiera preferido otra muerte. Procederé a entregarle el cargo al presidente del Congreso con el fin de que el Parlamento proceda a designar a la brevedad posible a quien ha de encargarse de la presidenta mientras se decide el juicio contra el presidente de la República. Pérez, como agraviado, tiene su versión de los hechos. Ramón Escobar Salón, como fiscal general, quien solicitó el antejuicio de mérito, tiene la suya. Ahora pondremos ambas frente a frente. No me perdonan que haya sido 2 veces presidente por aclamación popular. No me perdonan que sea parte consustancial de la historia venezolana de este medio siglo. No me perdonan que haya enfrentado todos los avatares para salir victorioso de ellos. No se me perdona ni mis errores ni mis aciertos. En la medida en que él vea esto como un problema personal, se va a equivocar y puede continuar equivocándose y contradiciéndose y además haciéndole un gran daño al país. El país contempló estupefacto cómo se ejercieron sobre los magistrados del alto tribunal las más desembosadas presiones. O quise envolverme en debates públicos mientras la Corte decidiera. De mí, nadie podrá decir que yo presioné a la Corte. En cambio, yo sí puedo decir que las últimas actuaciones del presidente de la República, por televisión todo el país lo ha presenciado, constituyen insólitas presiones sobre la Corte y sobre la opinión pública nacional e internacional. Lucharé hasta la entrega de mi vida porque la democracia no naufrague en este nuevo trance de azarosas dificultades que vamos a vivir. El presidente de la República tiene un poco la idea de que sin él no puede marchar a Venezuela. No he perseguido a nadie he hostilizado. Yo he oído más bien otra versión, que se preparan una serie de venganzas, de atentados, de amenazas de todo tipo, aparte de la campaña sucia a la que estamos habituados, por parte de amigos y de defensores que supuestamente defienden la democracia. Y si histórica fue la decisión de la Corte, también quedará como parte importante en nuestra historia la sesión del Senado en la que se decidió por unanimidad que se procediera a enjuiciar al presidente de la República y a sus 2 exministros, Alejandro Izaguirre y Reinaldo Figueredo Planchar. Los que estén de acuerdo con el acuerdo leído, que lo manifiesten con la señal de costumbre. Esta sesión, dada su trascendencia y luego de mucho insistir, fue transmitida en vivo y directo por los diferentes medios de comunicación. Para complacer, y debo admitirlo, fundamentalmente al ilustre senador vitalicio Rafael Caldera, nosotros autorizamos, o yo autoricé, como presidente del Congreso, la transmisión directa de esta sesión. Lo cierto
es que Venezuela entera pudo ver lo que allí ocurrió. Felipe Montilla de COPEI y Pedro París Montesinos de Acción Democrática hicieron saber que sus fracciones parlamentarias darían su voto para aprobar el juicio al presidente. Luego tomó la palabra el senador vitalicio Rafael Caldera. El expresidente plantearía una polémica que aún se mantiene, referente a cuánto debería durar Octavio Lepage en la presidencia de la República. Si alguien le ha insinuado a nuestro estimado colega, el senador Octavio Lepage, la idea absurda de que él puede llenar todo el tiempo de la vacante y hasta unos 90 días que por una interpretación muy retorcida del texto constitucional han salido a relucir, yo debo decirle aquí que le están dando un consejo que no solamente es totalmente infundado, sino muy peligroso. Si el doctor Lepage sintiera la tentación de quedarse ejerciendo la presidencia sin convocar el Congreso para que elija al suplente dentro de los 30 días, incurriría en una usurpación. Tenemos una gran responsabilidad. Yo no creo que deberíamos esperar los 30 días que nos concede la Constitución. Y ante las palabras de Caldera, Lepage, que no pensaba intervenir, tomó la palabra. El doctor Caldera pudo haber hecho su intervención sin agredirme, sin mencionarme ni agredirme. Tanto me agredió que dijo que yo podía ser autor de una usurpación que merecería que se me destituyera. Yo, en mi larga vida pública, no tan larga por supuesto como el senador vitalicio Rafael Caldera, tengo el orgullo de haber llegado a estas alturas de mi vida con el reconocimiento colectivo de que soy un político honesto, un político honorable. El artículo 188 dice, si la falta temporal se prolonga por más de 90 días consecutivos, las cámaras en sesión conjunta decidirán si debe considerarse que hay falta absoluta. De manera que a los 90 días podrían las cámaras decidir que no hay falta absoluta, que continúa la falta temporal y el encargado continuaría. Posteriormente, ante el asombro de todos, Caldera tomó nuevamente la palabra para advertir. Si el senador Lepage se empeñara en sostener la tesis de que él va a gobernar por toda la interinaria, iríamos a la Corte Suprema de Justicia para que en decisión breve y sumaria dijera cuál es la legítima, la correcta, la patriótica interpretación del texto constitucional. De inmediato tomó la palabra la senadora Lolita Anillar de Castro, quien señaló, refiriéndose al presidente del Congreso, de que posiblemente en los próximos 30 días, si no menos, y espero que sea menos, por lo menos nos reiremos mucho, porque el senador tiene sentido del humor. Pero lamentablemente su intervención era más apropiada para algún programa de televisión que creo que se llama Cuéntame ese chiste, que para un momento tan importante como este, en el que se debate prácticamente por primera vez el destino de la democracia en Venezuela. Sinopsis. El poder de la información. El poder de la información. Afectivamente al menos. Se ruega prestar atención a la senadora Anillar de Castro. Tras los dimes y diretes, las interrogantes, una que otra sonrisa, pita o aplauso, Octavio Lepage fue juramentado como presidente encargado. ¿Tiene previsto llamar al presidente Clinton o a algunos presidentes del Grupo de Río para informarle cuál es la situación política en este momento en el país? Bueno, no exactamente, porque lo normal sería que me llamaran a mí para felicitarme. Salió rumbo a Miraflores con su escolta y caravana presidencial. Allá lo esperaba Carlos Andrés Pérez, quien pasaría por el difícil trance de hacer la transmisión de mando a quien fuera su contendor en las elecciones internas de Acción Democrática hace 4 años. Todos pudimos ver en nuestros televisores que fue un acto rápido y sin palabras.
Las preguntas quedaban en el ambiente. ¿Cuánto tiempo estará como presidente? ¿Cómo será su gestión? ¿Sabrá enfrentar este reto? Cuarta semana. Gobernadores pidieron al fiscal gestiones ante la Corte Suprema de Justicia y al Congreso para definir si el presidente del Congreso de la República debe permanecer 30 o 90 días en el cargo. Es el Congreso el que tiene las facultades. Este no es un asunto que se pueda llevar en consulta a la Corte. Acción Democrática apoya a Octavio Lepage en sus aspiraciones de mantenerse 3 meses en la presidencia. COPEI sostiene que el presidente encargado no puede permanecer en el poder por más de 30 días. Surgen nuevas denuncias en contra de Carlos Andrés Pérez. El haber depositado en el Banco de Crédito y Comercio Internacional una cantidad de más de 26 millones de dólares por parte del Fondo de Inversiones, aún sabiendo que ese banco estaba siendo juzgado en otras partes del mundo por lavado de dólares. Por otra parte, gobiernos de diferentes países fijaron su posición acerca de lo que estaba sucediendo. El gobierno norteamericano aseguró que continuará respaldando la democracia venezolana e indicó que por ahora no haría pronunciamientos más específicos. Chile se mostró preocupado. Ecuador hizo votos porque Venezuela resuelva pronto sus problemas. Rafael Leonardo Callejas, presidente de Honduras, manifestó preocupación por los momentos que viven Venezuela y su amigo Carlos Andrés Pérez. Costa Rica desea que Venezuela supere la crisis dentro del marco constitucional. Mi nombre está presente en todas partes. En Centroamérica fui, lo digo también con satisfacción, factor decisivo para la pacificación de Centroamérica. Y que ahora parezca que este hombre que hizo todo esto es un vulgar fascineroso que lo que tenía interés es en apoderarse de unos dineros. Por cierto, que en ese mismo programa de Primer Plano, Carlos Andrés Pérez hizo una promesa que no podemos pasar por alto y queremos que todos los venezolanos tengan presente. Si el juicio contra mí termina y yo veo un presidente que lo está haciendo bien, yo llegaré, tomaré posesión de la presidencia e inmediatamente lo encargaré de la presidencia de la República otra vez. Aunque la decisión de enjuiciamiento al presidente no quiere decir que se haya ganado la batalla contra la corrupción ni contra la inseguridad, ni mucho menos que ya no existan los serios problemas económicos que vive el venezolano, es indudable que sienta precedentes de confianza y esperanza en el país. El pueblo, mediante diversas manifestaciones pacíficas y espontáneas, demostró su acuerdo a la decisión de la Corte. Un juicio trascendental ha comenzado en Venezuela. Carlos Andrés Pérez deberá probar su inocencia. Desde mi posición de presidente, separado de mis funciones, retornaré a las luchas cotidianas, recorreré de nuevo a Venezuela, aunaré mis esfuerzos a los de mis compañeros de Acción Democrática para que la democracia se reponga de tan dolorosos quebrantos. Quienes hemos sido y somos adversarios de la política del gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, debemos garantizarle todo el respeto necesario para que ejerza a cabalidad el derecho de defensa. Yo estoy convencido de que nuestros compatriotas no verían con agrado el que fuéramos a hacer supuestamente leña del árbol caído. Hace un año, Sinopsis salió por primera vez al aire cuando Venezuela vivía momentos posgolpistas de mucha inestabilidad y el pueblo exigía estar más informado. Mensualmente hicimos seguimiento a las informaciones, a las actuaciones de nuestros dirigentes. Nos mantuvimos críticos y sobre todo vigilantes. Muchas veces reflejamos una Venezuela oscurecida por los problemas y el pesimismo. Hoy sentimos que en el país está renaciendo la esperanza y la credibilidad en las instituciones democráticas. Hemos obtenido logros que debemos cuidar. El pueblo ha demostrado una vez más que quiere vivir en paz y en democracia. Y nos atrevemos a decir que a nivel internacional esto traerá buenos frutos. Una última cosa queremos decir
en este momento que vive Venezuela. A ciertos dirigentes políticos les ha costado muy caro darse cuenta que no se puede gobernar a espaldas del país, que el pueblo está obstinado de cogollos e intereses partidistas y sobre todo de corrupción. Una prueba de que algunos no han entendido lo que está sucediendo es no haber aprobado la uninominalidad total. Es el momento de ponerse a la altura de un pueblo que ha dado muestras de su grandiosidad. A continuación, por estas calles.